Alhamdulillah, alabado sea Allah. Los rostros se han inclinado ante su majestad, ante la majestad de su rostro. No hay más divinidad que Él. Las mentes son incapaces de comprender su esencia y se han establecido las pruebas para negar alguna semejanza con Él. Le alabamos, glorificado sea Él. Le damos gracias. La generosidad y la bondad están en sus manos, y la soberanía. Atestigo que no hay más Dios excepto Allah, único, sin asociados, sin compañeros. Él dirigió todos los asuntos de la creación con su sabiduría y los abarcó con su generosidad y misericordia. Y doy testimonio de que nuestro maestro y nuestro profeta Mohammed es el siervo de Allah y su último mensajero. Lo envió con la fe y como el que llama a los siervos al paraíso y a la complacencia de Allah. Que las bendiciones, la paz de Allah sean con él, con su familia, sus compañeros y con todos aquellos que sigan su bendita guía hasta el día del juicio. Amén. En cuanto a lo que sigue, hermanos y hermanas, os aconsejo y a mí mismo que temáis a Allah, así que temed a Allah y que Allah tenga misericordia de vosotros. Allah Todopoderoso dice en el Sagrado Corán: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin. Oh vosotros que habéis creído, temed a Allah y estad con los veraces. Hoy vamos a hablar, hermanos y hermanas, de un tema sumamente importante en la vida del musulmán, en el Islam, y que a veces es necesario meditar a profundidad. Es un tema que a veces se da por sentado, el que ya lo entendemos, pues. El siguiente versículo del Corán afirma lo siguiente: dice el Altísimo, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعذوا عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولعنهم ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dice que vuestro Señor y muestra y que muestre paciencia a tu alma, que muestre saber tu alma, oh Mohammed, que tu alma muestre saber con quienes invocan a tu Señor por la mañana y por la tarde, anhelando su rostro, y no apartes tus ojos de ellos. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Y no apartes, dice, que tu alma muestre saber con quienes invocan a su Señor por la mañana y por la tarde, anhelando su rostro, y no apartes tus ojos de ellos, deseando el encanto de la vida mundanal. Y no obedezcas a quien hemos hecho negligente en el recuerdo de Allah y que sigue sus pasiones y su asunto es pérdida. O por ejemplo en la sura del indulgente Ghafir dice: oh Muhammad, ten paciencia, que de hecho la promesa de Allah es verdad. Fasabir inna wa'adullahi haqq wastaghfir lidambika.
y pide perdón por tus pecados. Ten paciencia, oh Muhammad, que la promesa de Allah es verdad, y pide perdón por vuestros pecados. Wasabbih bihamdi rabbika, y glorifica y exalta con alabanzas a tu Señor por la mañana y de madrugada, por la tarde y de madrugada. O en otro versículo del Corán, Allah dice, persevera con paciencia ejemplar. Fasbir sabaran jamila. Fasbir sabaran jamila. Sé paciente, oh Muhammad, con una paciencia ejemplar. Subhanallah, es tan bonito el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam para los creyentes, para la umma, de cómo él, y no solamente el ejemplo del profeta Muhammad, la paz sea con él, pero él es el quien ejemplifica de una forma tan bonita la paciencia, el saber, que ahora vamos a hablar del término más a profundidad. Dice Allah en el Corán, sé paciente, oh Muhammad, ellos ven el castigo muy lejano como si nunca fuera a suceder, pero nosotros lo vemos cercano. Ocurrirá el día en que el cielo adquirirá el calor de los metales fundidos y las montañas parecerán lana cardada por su inconsistencia, y nadie preguntará por la situación de ningún ser querido, a pesar de que podrán verse unos a otros. El pecador que rechazaba la verdad deseará liberarse del castigo de la otra vida, entregando a cambio a sus propios hijos, a su pareja, a su hermano, a la tribu que lo amparaba, y a todos los habitantes de la tierra con tal de salvarse. De ningún modo el fuego abrasador será su castigo. Le arrancará la piel de la cabeza y de todo el cuerpo. El fuego llamará a quienes le dieron la espalda a la fe y se alejaron de la verdad, a quienes acumulaban riquezas y las atesoraban sin dar en caridad ni contribuir a la causa de Allah. Para muchos musulmanes, el término sabr se ha convertido en un símbolo, en un sinónimo de paciencia. Sin embargo, se dice que el término sabr tiene un significado mucho más amplio que el de solo paciencia. Y una posible definición de ello es que sabr es la paciencia para mantenerse firme independientemente de las circunstancias en las que uno se encuentre. Es decir, la perseverancia para mantenerse siempre firme independientemente de las circunstancias en las que te encuentres. Eso es tener sabr. Y en el Sagrado Corán, subhanallah, hay valiosos ejemplos de esto, como el compañero de Musa, alayhi salam, Al-Hidr, que Musa le pide acompañarlo, pero él le dice, no vas a saber ser paciente conmigo, no vas a mostrar paciencia, ¿no? Saber, no vas a tener saber conmigo. Y hay otros ejemplos, por ejemplo, dice Allah en el Corán, dice, oh, ustedes que creen, busquen ayuda con paciencia, con paciente perseverancia, y se refiere a saber. Ya ayyuhalladina amanu sta'inu bis sabri was salat, inna Allaha ma'as sabirin. Muestren esa paciencia, perseverancia, sé paciente, perseverancia y paciencia mediante el cumplimiento de el salat, porque Allah está con aquellos que perseveran pacientemente. Y se ha mencionado que esta palabra o que este hecho, el tener saber, tiene categorías o tiene formas diferentes. La primera de ellas, en las que lo subdividen, el término es la paciencia para obedecer a Allah. Esta forma de saber significa seguir lo que Allah ha ordenado, incluso aunque no sea conveniente ni fácil. Por ejemplo, en el versículo 134 de la Surat Al-Imran, lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena cuando nos dice que debemos contener nuestra ira. Alladina yunafikuna fi sarai wad-darai wal-kadhimina ghaiza. Dice, y esos que dan caridad en la prosperidad
y que reprimen y dan caridad en la adversidad y que reprimen su ira y perdonan a los demás. Wal'afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Y Allah ama a quienes obran haciendo el bien. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena contener nuestra ira. Y sabemos que la ira es una emoción humana natural. Y todos la llegamos a experimentar cuando nos encontramos molestos. Y cuando nos encontramos en una situación a punto de perder el control de nuestras emociones. Y sin embargo, aunque ninguno de nosotros sea perfecto, los esfuerzos que ponemos para contener nuestra ira cuando somos tentados a estallar en cólera, esto es un acto de sabr. Entonces hay que tenerlo presentes en la vida del musulmán. Porque ciertamente esta vida está llena de tribulaciones, de fitna, de sediciones. Es una vida llena de problemas. Entonces hay que tener presente este saber. La segunda categoría es abstenerse de lo prohibido. Subhanallah. Hay una gran cantidad de asuntos, de cosas en nuestra sociedad moderna que son aceptadas por las grandes masas, pero que van en contra de lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado o que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos aconsejó hacer. Por ejemplo, cómo los jóvenes se saludan o cómo cuando se encuentran, a veces con groserías, a veces con mentadas de madre, etc. Entonces hay que tener presente que aunque en la sociedad moderna la forma de hablar con vulgaridades o con doble sentido o con términos ofensivos que denostan a los demás o burlándose de los demás, el doble sentido que se usa mucho en la sociedad, la mayoría de las veces, aunque sea ampliamente aceptado, incluso hasta a nivel cultural, hay muchos hadices auténticos en los que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos advirtió de cuán grave es el pecado del uso del lenguaje soez. Incluso nos prohibió utilizar un lenguaje soez. En la sura Hujra dice: oh creyentes, que no se burlen unos pueblos de otros, pues podría ser que estos últimos fueran mejores que aquellos, y que no se burlen unas mujeres de otras, pues podría ser que estas últimas fueran mejores que aquellas, y no se difamen ni se insulten con apodos. Qué malo es hacer uso de apodos ofensivos después de haber abrazado la fe, y quienes lo hagan y no se arrepientan, esos serán los injustos. Saber en esta categoría significa priorizar aquello que Allah subhanahu wa ta'ala ordena y le complace, y seguir los consejos de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre lo que la sociedad o el mundo nos dice que está bien. Es decir, poner por encima lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado y las indicaciones para llevar una vida mejor en el ejemplo profético de nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam. Y en otras palabras, saber significa aquí que vamos a seguir los decretos de Allah sobre las leyes de la sociedad o sobre las prácticas que sean aceptadas, y nos esforzaremos firmemente por mantenernos con esa firmeza en la fe, en esos esfuerzos. La tercera categoría, paciencia ante las adversidades. Cada uno de nosotros, es un hecho inevitable que pasaremos momentos de dificultad, momentos en los que nos enfrentaremos a diversas adversidades. Y la adversidad puede presentarse de muchas maneras, de muchas formas distintas. Puede ser un desafío financiero, puede ser la salud, un tema familiar, una situación personal. Entonces el saber, mantenerse con saber en esta categoría significa no perder las esperanzas ni perder la fe. Y cuando nos enfrentemos a un tipo de adversidad, a cualquiera que venga, que sea,
ser constantes en nuestros esfuerzos por superar el obstáculo. El mejor ejemplo de este tipo de saber es el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando predicaba el Islam en la Meca. Durante 13 años de su misión, enfrentó todo tipo de dificultades, abusos, de pruebas, de ofensas, y sin embargo, a pesar de todo, se mantuvo firme y constante en sus esfuerzos, consistente en sus oraciones, consistente en sus esperanzas, y siempre con una actitud positiva hacia su Señor, subhanahu wa ta'ala. Obviamente, ninguno de nosotros tiene el mismo nivel de fe que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque él era el mejor de la humanidad. Sin embargo, su ejemplo de saber debería servirnos como una firme enseñanza sobre la que se puede aplicar saber en nuestra vida diaria. A través de su valioso ejemplo, vemos que hay 3 características que debemos intentar mostrar al enfrentar las adversidades, y estas características son no quejarse. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la verdadera paciencia está ante el primer golpe de una calamidad. Este es un hadith que está registrado en Bukhari. Lo que esto significa es que nuestra relación inicial, cuando nos enfrentemos ante un obstáculo, ante una adversidad, muestra nuestra verdadera fe en Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando experimentamos o escuchamos acerca de algún problema, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Cuáles son nuestras primeras palabras que salen de nuestra boca? Si expresamos maldiciones, injurias, si nos quejamos, o lo primero que decimos, Alhamdulillah, sea bueno o aparentemente sea una situación difícil, Alhamdulillah. Y la respuesta a esta pregunta demuestra nuestra fe en Allah subhanahu wa ta'ala. Después de todo, la queja abre la puerta a Shaitán. Segundo, no detenernos en los esfuerzos por mostrar saber. Quiere decir que saber se mostrará en nuestros esfuerzos. Es decir, no menospreciar los esfuerzos que debemos hacer para mantenernos ecuánimes, para mantenernos positivos, optimistas, con esperanza, con paciencia, con firmeza, con determinación. No detener nuestros esfuerzos por mostrar saber ante las situaciones que enfrentamos en la vida diaria. El Corán afirma, Allah subhanahu wa ta'ala, de hecho Allah no cambiará la condición de un pueblo, no cambiará la condición de una gente hasta que cambie lo que hay en sí mismos. Y esto, hermanos y hermanas, nos muestra que aunque los resultados siempre están en manos de Allah, debemos esforzarnos ante todo tipo de adversidad o obstáculo. Siempre debemos esforzarnos por superarlos y tener esa convicción de que Allah subhanahu wa ta'ala va a descender su ayuda, la ayuda divina de Allah, y va a darnos facilidad en nuestros asuntos. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam predicó en la Meca, nunca cedió en sus esfuerzos y no se limitaba simplemente a rezar y a esperar un milagro divino. Y ahí está la prueba de ello, es en las batallas que tuvo que combatir a la gente incrédula, a los hipócritas, y combatió a los judíos, combatió a los que tenían doble cara, que por una parte decían creer mientras se burlaban a sus espaldas del mensaje divino. Participó activamente en sus esfuerzos por propagar el Islam. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para compartir y hacer llegar el mensaje con claridad a la gente. Cuando fue a Taif, que lo apedrearon, que lo rechazaron. Independiente de sus esfuerzos, si sus esfuerzos producían o no algún fruto, en ese momento él incansablemente no cedía. Entonces dijimos que uno no debe de ceder en cuanto a establecer o cumplir con la oración. Y la verdadera fe se muestra en tiempos difíciles,
Por lo tanto, hermanos y hermanas, cuando nos enfrentemos a las adversidades debemos profundizar en nuestra relación con Allah, porque Él es quien realmente puede cambiar nuestra situación. Y no importa lo que pasó en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque él siempre se mantuvo con firmeza en la fe y siempre estableció el salat y le dio prioridad en su vida. Durante esos 13 primeros años, él nunca cedió en la oración. Siempre hubo un momento en el que buscó cumplir con el salat. Y su situación externa nunca afectó su actitud hacia con su Señor, Allah subhanahu wa ta'ala. Incluso, subhanallah, este hermoso ejemplo que nos dio cuando perdió a su amada esposa Khadija y a su tío al mismo año, a su tío Abu Talib, durante el año del dolor, de la tristeza, continuó volviéndose a Allah siempre. Hermanos y hermanas, no siempre podemos elegir cuál va a ser nuestra situación, pero siempre podemos elegir nuestra actitud y cómo vamos a reaccionar ante las adversidades, ante las situaciones difíciles, ante las situaciones que no llegamos a comprender inmediatamente, hasta ver los resultados a través del tiempo, porque el tiempo a veces a los asuntos les da la razón. Y es ahí cuando nos damos cuenta de, subhanallah, las bendiciones que Allah escondía en su decreto. Al-Fadl ibn Sahl dijo: hay una bendición en la calamidad que el sabio no debe ignorar, porque borra las faltas, borra los pecados y nos da la oportunidad de alcanzar la recompensa de la paciencia, disipa la negligencia y nos recuerdan las bendiciones en tiempos de salud, nos ayuda a arrepentirnos y nos incentiva a dar caridad. A través de las calamidades el creyente busca recompensa de su Señor y no hay forma de lograrla sino a través del saber, de tener saber. Y no hay forma de mostrar paciencia sino a través de una fe determinada y una fuerte voluntad. Que esto, subhanallah, se nos grabe en los corazones, no solo en la mente, sino en el corazón. Las pruebas y las tribulaciones son tales que cuando el siervo se ve afligidas por ellas y hace lo que se requiere de él, de paciencia, aceptación y entrega, su carga que le oprime se vuelve más ligera. Su dolor se vuelve leve y además la esperanza que el siervo tiene en la recompensa de Allah y su creencia en él, en el hecho de que está adorando, siempre siendo paciente, está convirtiendo ese sufrimiento, esa situación de dificultad en un acto de adoración y está aceptando lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha decretado que le ha hecho sufrir. Y estas cosas endulzan la amargura de la aflicción, así que la dulzura de la recompensa le hace olvidar la amargura de la paciencia. Subhanallah. La recompensa por mantenerse con sabr se menciona en docenas de recompensas para aquellos que muestran sabr en sus vidas. Y esto está reflejado en muchos versos del Corán que nos ayudan a reflexionar sobre el hecho de ser pacientes, como cuando Yusuf alayhi salam fue aventado al pozo por sus hermanos y su padre mostró paciencia, tenía un gran amor por él, por Yusuf alayhi salam, y él era un profeta y sabía que mantenerse con Sabr al-Jamil, con esa paciencia hermosa, con esa paciencia como Allah dice en el Corán: Wallahu yuhibbu sabirin, y Allah ama a los que tienen saber, ama a los pacientes. A diferencia de muchas otras recompensas que Allah subhanahu wa ta'ala promete, el amor de Allah no se cuantifica con un número. Sin embargo, en un famoso hadith al-Qudsi, el profeta sallallahu alaihi wasallam explicó las bendiciones que recibimos cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos ama. El profeta dijo,
de Allah subhanahu wa ta'ala, que dijo: cuando amo a mi siervo, yo soy su oído con el que oye, su vista con la que ve, y su mano con la que golpea, y su pie con el que camina. Y si me pidiera algo, seguramente se lo daría, y si me pidiera refugio, seguramente se lo concedería. En un hadith registrado en Bukhari. Y qué mejor recompensa que esta, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dice: y tengan paciencia, wasbiru, inna Allaha ma'a sabirin. Tengan paciencia, ciertamente Allah está con los pacientes. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.